Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la última clase correspondiente a la unidad número 3. Bienvenidos. Un gusto poderles saludar a cada uno de ustedes. Buenas noches, Buenas noches, licenciado. licenciado. Buenas noches, licenciado. Muy buenas noches a cada uno de ustedes. Un gusto poder de nuevo estar compartiendo con ustedes el desarrollo de las clases. Un gusto poder compartir. Bienvenidos. Iniciamos el desarrollo de la última clase de la semana 4 correspondiente a la unidad número 3, con la cual damos por terminado esta tercera unidad. Nos aprestamos ya a iniciar lo que es la cuarta unidad a partir de la próxima semana y también estamos entrando un poquito ya a la recta final de este proceso educativo, así que por favor cumplan con todas las obligaciones. Si es que tienen algunas tareas pendientes, por favor traten de cumplir, traten de completar, a fin de que cuando se haga el barrido al final de la plataforma, cada quien tenga su nota y no tengan dificultades al momento de pasar al siguiente nivel. Eso como una recomendación a cada uno de ustedes. De forma inmediata vamos a iniciar con el desarrollo de las actividades y vamos a hablar directamente, vamos a iniciar presentando el tema correspondiente esta semana, que son los avances científicos en la modernidad europea. Vamos a ver cuáles han sido los avances científicos más preponderantes dentro de este proceso. Ha sido prácticamente la era de la modernidad europea prácticamente trajo o fue el eje fundamental de una serie de inventos, una serie de descubrimientos, obviamente que mejoraron la calidad de vida y obviamente sobre todo la parte médica, la parte en relación al mejoramiento de la calidad de vida de las personas, obviamente fue mucho importante dentro de este proceso, dentro de esta etapa histórica. Y vamos a hablar justamente sobre el Renacimiento. ¿Qué fue el Renacimiento? El Renacimiento fue el puente entre la Edad Media y la Edad Moderna. Este movimiento cultural comenzó en Florencia, Italia, en el siglo XIV y fue extendido por toda Europa hasta el siglo XVII. Ejerció gran influjo en el desarrollo de la ciencia, la filosofía, el arte, la literatura, la política y la religión. Sus principales características que podemos mencionar son las siguientes. Primero, el estudio, recuperación e interpretación de los autores clásicos, esto es, tanto griegos como romanos. El humanismo, la admiración por la habilidad única y extraordinaria de la mente humana, la búsqueda del realismo y de la emoción humana en el arte, la reforma de la educación basada precisamente en las humanidades, tales como la gramática, la poesía, la historia, la filosofía moral y también la retórica. Dentro de esta etapa del Renacimiento, se han destacado diferentes personajes, tales como Leonardo da Vinci, pintor, inventor y científico, Miguel Ángel, escultor, arquitecto y pintor, son emblemas del Renacimiento. Ellos y otros artistas de Italia, Holanda, Alemania y España buscaron representar de manera realista al ser humano y al mundo que los rodeaba. Igual ocurrió en campos tan distintos como la política. Por ejemplo, Nicolás Maquiavelo se propuso describir la realidad de la política, entenderla racionalmente y no de una forma de ideal. O la filosófica de Pico della Mirandola describe en el año de 1486 el discurso sobre la dignidad del hombre. Y obviamente esta obra, este tema sobre la dignidad del hombre, abarca temas neurálgicos especialmente desde el punto de vista de la filosofía, cómo el hombre, obviamente, a través del conocimiento puede mejorar todo su entorno, toda su calidad de vida, crecer emocionalmente y espiritualmente. Puede crecer a través de, obviamente, del desarrollo, especialmente de la filosofía. Es una obra bastante importante, una obra bastante interesante leer esta titulada La dignidad del hombre. Dentro de estos procesos vamos a hablar también sobre Nicolás Copérnico. Nicolás Copérnico nació y falleció en Polonia durante los años 1473-1543.
Fue cura católico, pero también fue matemático, fue jurista, líder civil, militar y diplomático, pero su importancia se debe a que fue el primero en decir que el Sol es el centro de un sistema planetario, entre ellos la Tierra, que giran a su alrededor, teoría helicocéntrica del universo, que obviamente se aplica hasta nuestra actualidad. Su libro de revolución, Revolutionavius Orbitum Celestium, de las revoluciones de las esferas celestiales, es el punto inicial de la astronomía moderna y pieza clave de la revolución científica. Copérnico trabajó cerca de 25 años en su modelo helicocéntrico, pero dudaba de publicarlo porque sabía que era muy difícil que los científicos y los teólogos lo aceptaran, ya que se trataba de una auténtica revolución. Al fin, su obra apareció en el año de su muerte, una vez que falleció. Obviamente, recién ahí se publicó esa obra y que ha servido de mucho en cuanto a la estructuración, al estudio también de nuestro sistema solar. Otro de los científicos que podemos mencionar es Andreas Vesalius, otra obra publicada en 1543 y que también cambió el curso de la ciencia fue De Humani Corporis Fabrica, sobre la estructura del cuerpo humano, de Andrea Vesalius, Bruselas 1514, Grecia 1564. Es el primer tratado moderno de anatomía y se destaca por su claridad, rigor expositivo, ilustraciones y por estar basado en la experiencia directa de la disección de cuerpos humanos. ¿Cómo lo hicieron? Eso también es una historia, también es parte de una historia negra. ¿Cómo obtuvo todas esas imágenes Andreas Vesalius? Prácticamente asesinaban a indigentes, a prostitutas, para poder diseccionar los cuerpos y de esa manera poderlos estudiar. Es una parte negra dentro de esta historia. Pero estos sacrificios que hizo, obviamente ha servido de mucho para la ciencia, para la anatomía especialmente, y obviamente para mejorar nuestra calidad de vida hasta la actualidad. La obra de Andrea Vesalius obviamente ha sido la base fundamental para la estructuración de nuevos estudios acerca de la anatomía humana. Su contenido desafiaba la autoridad hasta entonces discutida de Galeno, un tratadista de la antigüedad griega, en cuanto a la estructuración del cuerpo humano. Dentro de estos procesos también podemos hablar sobre los principios del método científico para todas las ciencias, no solamente en esta época, sino también a hoy, en la actualidad. Se utiliza el método científico para poder determinar, para poder analizar todos estos procesos importantes, para poder llegar a un nuevo, a una nueva conceptualización. Es importante aplicar el método científico. Dentro de este concepto, Galileo introdujo las bases del método científico basado en la investigación. El método se consolidó con los aportes de Bacon, que obviamente aplicó el empirismo, y Descartes, que aplicó el racionalismo dentro del desarrollo de las ciencias. Francisco Bacon, inglés, durante los años 1561 a 1626, propuso no basarse en la deducción desde principios generales, sino en el método inductivo. Para ello había que prescindir de todas las nociones preconcebidas del mundo. El estudio del hombre y su entorno debía hacerse mediante observaciones detalladas y controladas. Los científicos debían ser, ante todo, escépticos, validar cada conclusión particular a la que se ligasen y evitar generalizaciones que han de ser muy cautelosos. No se debían aceptar explicaciones que no se pudieran probar por la observación y la experimentación o la experiencia sensible. Entonces, hoy en día, nosotros dentro de todas las teorías que tenemos, todas tienen que ser comprobadas, todas tienen que ser determinadas, tienen que demostrar que tal o cual cosa sucede. Todo esto se lo hace a través de ¿qué? A través del método científico. El francés René Descartes, durante los años 1596-1650,
considerado el pionero de la filosofía moderna, propuso que para conocer o reflexionar debe seguirse un método cuya primera regla es no admitir nunca algo como verdadero. De hecho, la ciencia nunca admite algo como verdadero, porque en el transcurso del tiempo se puede ir desarrollando nuevas investigaciones y lo que en algún momento parecía verdadero, obviamente puede quedar como una falacia. Entonces, nunca algo como verdadero, sino que se constata con evidencias que lo es. Es el principio de la duda metódica, es decir, no asentir más que aquello que no haya ocasionado de dudar, perdón, para evitar la precipitación y la prevención. La segunda regla es dividir las dificultades que tengamos en tantas partes como sea preciso, como sea posible, para poder proporcionar una solución mejor. La tercera establece un orden y solucionar las cuestiones más simples e ir avanzando hasta resolver los problemas más complejos. La cuarta es hacer siempre revisiones amplias para estar seguros de no haber omitido nada y por ende haber cometido algún error. Y de esa manera, obviamente, se aplica el principio del método científico y esto, obviamente, desde siglos atrás, hablamos desde el año de 1596 hasta la actualidad, ha servido mucho para estudios de carácter científico que en la actualidad han mejorado también la calidad de vida en cuanto a la aerodinámica en la construcción de automóviles, en la misma medicina, en diferentes aspectos científicos teóricos acerca de diferentes fenómenos naturales. Se ha aplicado el método científico para poder despejar todas estas incógnitas, estas dudas que se han venido presentando y que desarrollan alrededor del ser humano. Dentro de este proceso también se desarrolla una etapa bastante importante que es la revolución científica. Se conoce así al periodo en el que se desarrollan en Europa inventos y descubrimientos por quienes encaran el conocimiento a partir del racionalismo y el empirismo y rechazan las doctrinas que habían prevalecido desde la antigua Grecia y a lo largo de la Edad Media o del Medioevo. El influjo de América fue fundamental para cuestionar el conocimiento de las tradiciones griegas, latinas y oriental, encontrar y describir un nuevo mundo lleno de especies vegetales y animales desconocidas y confirmar que la Tierra era esférica. Ayudó a los europeos a romper el molde inmutable del pensamiento clásico, muchas veces apegado 100% a la teología. Era obvio que los conocimientos tradicionales eran muy limitados en lo relativo al mundo natural, por lo que había que reordenarlos del modo que lo hizo Copérnico con el cosmos y Vesalius con el cuerpo humano. Son dos tratadistas prácticamente piezas claves para el desarrollo de la evolución en cuanto a, a, a diferentes procesos que se han venido dando y que han mejorado la calidad de vida de cada uno de nosotros. Nos han permitido descubrir nuevas características, evitar enfermedades, generar nuevos inventos que permitan no utilizar directamente el bisturí, sino generar, por ejemplo, los rayos X para poder ver qué es lo que pasa dentro del cuerpo humano sin necesidad de diseccionarlo. Entonces son una serie de inventos que obviamente trajeron cola también a otros nuevos inventos que han mejorado y han simplificado la calidad de vida de cada uno de nosotros. Galileo Galilei, durante el año 1564-1642, fue astrónomo, filósofo, matemático y físico, uno de los padres de la revolución científica. Tras publicar estudios de geometría, mecánica, matemática, inventar una bomba de agua, el primer termómetro y descubrir la ley del movimiento uniformemente acelerado, esto es aplicado a la física, se enteró que en Holanda se había inventado una lente que permitía ver objetos lejanos. Entonces se dedicó a experimentar con lentes en un tubo. Así consiguió fabricar un telescopio mucho mejor que el holandés, pues tenía 6 y no 3 aumentos. Los objetos no se veían cabeza abajo y distorsionados, sino claros y en su posición correcta. Galileo fabricó 60 telescopios de diferentes calidades y aumentos.
Además de las aplicaciones marítimas y bélicas del telescopio, permitía ver a lo lejos a los barcos o ejércitos que se aproximaban, por lo que Venecia le nombró profesor de por vida con un buen salario. Galileo con el escudriño del cielo, y así fue el primer ser humano en observar que la Luna tiene valles y montañas, que Venus tiene satélites, que la Vía Láctea no es una nube, sino que está compuesta por millones de estrellas, que Saturno tiene un cuerpo alrededor 50 años después. Huygens, astrónomo holandés, precisó que se trataba de anillos y que el Sol tiene manchas. Tras muchas observaciones y cálculos, Galileo apoyó la tesis del helicocentrismo de Copérnico, pero le corrigió porque éste sostenía que todas las estrellas giraban alrededor del Sol, cuando son los planetas los que giran alrededor del Sol. Sus descubrimientos causaron conmoción en la sociedad europea de su época y le llevaron a enfrentarse con la Iglesia Católica, como siempre. Muchos jerarcas se resintieron por la burla en su obra Diálogos sobre los principales sistemas del mundo, publicado en el año de 1633. Fue llevado al tribunal de la Inquisición, que le condenó al argumentar que su tesis iba contra las frases de la Biblia sobre que la tierra está fija en los cielos, son inmutables. Galileo tuvo que adjurar lo que había sostenido y pasar sus últimos años recluido en su casa. Sin embargo, siguió investigando y escribiendo libros que no pudieran o que no pudieron publicarse en Italia, pero sí en otros países. Este conflicto es el clásico ejemplo de la imposición de la autoridad sobre la libertad de pensamiento. Entonces, la iglesia también, sobre todo la iglesia y la iglesia católica, tuvo un papel bastante oscuro en el desarrollo de la humanidad. No solamente aquí en América Latina vinieron a jugar un papel fundamental en la manipulación de los nativos americanos, sino también esto ya lo desarrollaba, perdón, en Europa, lo desarrollaban en Europa, lo aplicaban en Europa a través del famoso proceso o la famosa Santa Inquisición, que muchas veces eran torturados y muertos muchas personas sin, obviamente, juicio alguno, simplemente por el hecho de pensar diferente. Otro de los científicos que podemos mencionar, y ya casi un poco ya contemporáneo, es Isaac Newton, matemático, físico y filósofo e inventor inglés durante el año 1643 y 1727. Es autor de los Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, más conocidos como los principios, en los que describió la ley de la gravitación universal y estableció las bases de la mecánica clásica mediante las leyes que llevan su nombre. Estas leyes se opusieron a la idea aristotélica de que hay cuerpos livianos que se levantan por su naturaleza. Entre otros descubrimientos científicos destacan sus trabajos sobre la naturaleza de la luz, la óptica y el desarrollo del cálculo matemático. Newton fue el primero en demostrar que las leyes naturales que gobiernan el movimiento en la Tierra son las mismas que las que gobiernan el movimiento de los cuerpos celestes. Entonces, es una parte fundamental dentro de este proceso. Y son algunas de las características de los científicos que nosotros hemos ido viendo justamente durante esta revolución científica que se dio en Europa, los avances científicos de la modernidad europea. Pero vamos a ver un poquito más en esta siguiente etapa de nuestra clase. Vamos a ir analizando, vamos a ir justamente viendo qué es la revolución científica. Vamos a ver cuáles son las características fundamentales de la revolución científica. Vamos a ir analizando y vamos a ir viendo desde un punto de vista semántico, desde un punto de vista conceptual. Y vamos a ir viendo, vamos a ir analizando justamente qué fue la revolución científica como tal. Se conoce como revolución científica al cambio drástico en el modelo de pensamiento que tuvo lugar entre los siglos XVI y XVII en Occidente durante la Edad Moderna. La revolución científica transformó para siempre las formas de entender la naturaleza y la vida. Se abandonó la concepción medieval del mundo para adoptar el método científico. Así sentó las bases para el surgimiento de la ciencia tal como la comprendemos hoy en día.
Estas nuevas ideas nacieron en Europa a finales del Renacimiento, fruto de descubrimientos y observaciones en áreas como la física, la astronomía, la biología y la química. Además, la revolución científica estuvo íntimamente relacionada con el cambio de paradigmas filosóficos que introdujo el movimiento intelectual conocido como la Ilustración, que fue prácticamente la revolución que pasó de los gobiernos absolutistas de los reyes, pasó obviamente a las democracias. Las fechas exactas del inicio de la revolución científica son materia de discusión, pero generalmente se toma el año de 1543 como su momento inaugural, donde se publicó la obra cumbre de Nicolás Copérnico sobre las revoluciones de los orbes celestes, esto es, de Revolutions Orbitus Celestium, esto en latino. Del mismo modo, se suele señalar su final en el año de 1632, cuando Galileo Galilei publicó el diálogo sobre los dos máximos sistemas del mundo, esto es el tolemaico y también el copernicano. Diálogo sopra y due massini senti del mondo talento Copérnico, esto o bien eso se publicó en el año de 1687 con la publicación de los principios matemáticos de filosofía natural, que es la Philosophy Naturalis Principia Mathematica de Isaac Newton. Entonces, pues son obras bastante importantes y que ha servido en la actualidad. Todo lo que ustedes les enseñan actualmente de matemática, de física, de química, justamente la base fundamental se centra en justamente en estos científicos que en algún momento obviamente estudiaron y desarrollaron todos estos pensamientos, todos estos cálculos matemáticos, incluso hasta llegar a Isaac Newton. En cuanto a los puntos claves de la revolución científica, se puede mencionar la revolución científica fue un periodo de cambio drástico del pensamiento que tuvo lugar en Occidente durante los siglos XVI y también durante los siglos XVII. Promovió la observación y la experimentación como un método científico de acceso al conocimiento contra la autoridad de la tradición y sobre todo la religión. Comenzó con la formulación del modelo helicocéntrico de Copérnico, que con el tiempo permitió abandonar la visión geométrica de nuestro universo. Tenían una idea equivocada hasta aquel entonces. Introdujo también avances en astronomía, física, química, entre otras áreas que permitieron comprender las leyes de la naturaleza y desarrollar nuevos saberes y tecnologías. Hasta esa época, por ejemplo, la explosión de un volcán, la erupción de un volcán era considerado un castigo divino, que los dioses estaban enojados, los relámpagos, los rayos, cualquier fenómeno que se pudiese dar en la naturaleza era explicado desde un punto de vista mitológico, pero a partir de la implementación del proceso de la ciencia, prácticamente eso se queda a un lado, pues son teorías, ni podrían ser teorías, simplemente podrían ser cuestiones obviamente cargadas de ilusiones, obviamente que carecen de una realidad exacta, lo que sí determina el método científico. En cuanto a los antecedentes de la revolución científica, para que la revolución científica ocurriera fue necesario superar el control dogmático del conocimiento propio de la Edad Media, periodo durante el cual la fe y la religión gobernaban el pensamiento a través de la vigilancia de la Iglesia. El primer paso fue cuando se recuperó el legado clásico de la antigüedad, en especial de la cultura greco-latina, algo que se incrementó en el Renacimiento. A eso se suma el aporte de la ciencia islámica medieval. También fue necesaria la aparición de la imprenta durante esto es en el siglo XV, que permitió difundir los saberes y facilitar los intercambios de ideas. Además del surgimiento de la burguesía como clase social, había comenzado a transformar el mundo. Esta clase de mercaderes y hombres de negocios de origen plebeyo, pero con crecientes riquezas materiales, puso en cuestión el orden feudal y los valores tradicionales de la nobleza y también del clero, o sea, de la iglesia. Eran hasta aquel entonces la nobleza y el clero eran los dioses todopoderosos. A pesar de la flexibilización de algunas normas sociales debido al impulso del Renacimiento y el ascenso de la burguesía, muchos de los pensadores de la revolución científica padecieron la persecución y también la Inquisición. ¿Qué era la Inquisición? El tribunal de la Iglesia Católica,
como fue el caso de Galileo Galilei, quien debió retractarse de sus ideas acerca del modelo helicocéntrico que habíamos visto ya anteriormente en la clase. Otro factor que contribuyó a la revolución científica fueron los viajes de exploración, pues incrementaron el interés por la cartografía, la astronomía y las especies animales y vegetales, al mismo tiempo que demandaron mejores instrumentos y métodos para la navegación. En relación a los viajes de exploración, uno de los viajes accidentados y accidentalmente que se desarrollaron fue justamente el de Cristóbal Colón. Pues Cristóbal Colón, bueno, ya tenía una idea por ahí, que la Tierra no era plana, que la Tierra no era cilíndrica, sino que era esférica. Y él ya había tenido una noción. Pero para aquel entonces todavía los reyes católicos, en este caso de España, obviamente le consideraron loco, algo que estaba fuera del normal, porque tenían una idea preconcebida que la Iglesia Católica había impuesto para el dominio del conocimiento de las personas. El pensamiento del filósofo griego Aristóteles había ganado aceptación, perdón, aceptación a finales de la Edad Media y estaba vigente cuando se inició la revolución científica. La influencia aristotélica fue una de las más difíciles de romper, en especial su concepción del cosmos como un espacio en que la Tierra ocupa un lugar central. Esto es el geocentrismo, algo que también era defendido por los seguidores del autor clásico como Claudio Ptolomeo. Es otro de las actividades que también se han venido dando. Al principio de la revolución científica pudo gestarse una nueva visión del cosmos en la obra de Nicolás Copérnico, quien recuperó algunos aspectos y métodos de la obra de Ptolomeo, pero cuestionó su geocentrismo, lo que dio origen al modelo helicocéntrico que ubicó al Sol como centro del sistema e inauguró una nueva era de pensamiento en Occidente. Esos son los temas en cuanto al desglose, a la explicación que hemos venido viendo acerca de este modelo, de esta etapa importante en cuanto a la revolución científica. La revolución científica, para hacerle una conceptualización más exacta, ¿qué es lo que hizo? Cambiar las ideas erróneas preconcebidas a partir de la teología y de pensamientos de grupos de élite de una sociedad, obviamente a través de de nuevas investigaciones, aplicando el método científico, dieron una nueva conceptualización y un nuevo rumbo a todos los conocimientos que hasta esa época se habían implementado. Y de esa manera se cambió su forma de pensar, especialmente del ser humano. El ser humano ya no era manipulable fácilmente, sino que necesitaba comprobar, necesitaba ver. Si le decían, por ejemplo, que el rayo era un castigo de un dios, obviamente, ¿qué es lo que hizo el hombre? Investigar, bueno, cómo se produce. Entonces ven que no es ningún castigo, sino que es un fenómeno que se da por los choques de dos electrones, tanto positivos como negativos, lo que genera una descarga eléctrica que a su vez la Tierra tener un polo opuesto, obviamente es atraído y cae a la Tierra, por darles un ejemplo de esa manera. Y así sucesivamente, con diferentes fenómenos, con diferentes conocimientos, el hombre fue cambiando, ya no fue fácil de dominar. Y obviamente hasta la actualidad, nosotros seguimos aplicando todos esos métodos en el cual prácticamente a partir de la filosofía, de la matemática, de la química, de la física, del lenguaje, todas las ciencias aplican la filosofía como método de conocimiento, como método de apego, de amor hacia la sabiduría, hacia el conocimiento. Estos son los temas que nosotros hemos tratado, que no hemos visto en el desarrollo de la presente clase. Ha sido un gusto poder compartir con ustedes. Nos vemos en la siguiente hora correspondientes a la clase de inglés. Gracias, licenciado.